Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Tangente. Mi nombre es Luis Miguel Reyes y ya me acompaña por aquí Javier Soria. Javier, ¿cómo estás? Hola Luis Miguel, bien, bien, todo bien. ¿Cómo estás vos? Bien, contento. Aquí tranquilo ya de tener un episodio más y hoy estamos solos, nos dejaron solos. Fátima está enferma, así que no pudo venir, pero le deseamos que se mejore. Sí, pero vamos a hacer entonces un tangente Sí, más platicadito. platicadito, Ajá. al grano, y les tenemos ahí un par de rumorcitos Que que ahí hay un circulan. par de cosas buenas ahí de qué hablar, entonces creo que eso va a estar interesante. Recuérdense que, por favor, dennos like y suscríbanse, síganos en las redes, van a poder estar pendientes de todo el contenido que estamos sacando. Recuerden que no solo hacemos estos programas, sino que hacemos otro tipo de contenido que ayuda a explicar temas que están pasando en el ambiente y que creo que es interesante. Así que gracias. Arranquemos entonces. Encuestas, eso va a estar interesante. La otra semana, martes, miércoles y jueves, ya anunció Prensa Libre que sale con la primera encuesta. De la Casa Prodatos. Sí, de Prodatos, la primera encuesta seria. Van a ser tres, van a ser una en mayo, otra en junio y otra para la segunda vuelta en agosto. Así que creo que ya eso nos va a dar bastante información para analizar aquí en Tangente y en otros espacios. Y creo que va a estar interesante porque recuerden que hasta ahora hemos estado hablando de pues, un poco especulando o usando datos de encuestas que están por ahí, pero que no necesariamente te dan O esa sondeos sí, u otro tipo de exacto, metodologías que te ¿verdad? dan cierto proxy de qué Ajá, está pasando. pero no te dan la certeza o digamos que te da una encuesta ya más seria de este tipo, que sabemos que está levantada en campo, que tiene respaldo, que tiene el nombre de Prodatos y de Prensa Libre. Y entonces creo que eso nos va a dar información bonita para esta semana. Va a estar alegre la otra semana. Creo que ya con eso arranca otra fase del proceso electoral. ¿Pues cómo lo ves? Bien, creo que la van a hacer en tres entregas. Tres La entregas. primera va a ser la intención de voto presidencial. Sí. Después entiendo que va a ser conocimiento y percepción favorable y desfavorable de candidatos. Se me olvida la tercera Por ahí entrega anda, lo de, vamos a de buscar y qué lo es, decimos. pero sí nos van a espaciar un poco, así que vamos a tener contenido suficiente para comentar la próxima semana. Mientras tanto, ¿qué es lo que hemos visto? Y también se ha medido con algunos proxies. Con Gustavo Rarti y con Daniel Herring hacemos estos sondeos. Uno de ellos que hemos hecho es la curiosidad, las búsquedas que hay en Internet. En este caso, buscamos lo que es Google y sus diferentes productos que están buscando, y claramente hay un interés por Pineda que sobrepasa el de cualquier Sí. otro. Es muy interesante. Ahí nos han estado poniendo en los comentarios, es que ustedes van por Pineda, Ah, Daniel solo habla de Pineda, que no sé qué. Creo o sea, es un poco tonto aclararlo, pero hay que decirlo. Da un poco de risa, ¿verdad? Pero hay que decirlo, no es que vayamos por Pineda, es que se está haciendo un análisis de qué está pasando sí. y en espacios digitales particularmente. Ustedes hacían el análisis de Google, pero haces lo mismo en TikTok, haces lo mismo en otras redes y Carlos Pineda es el candidato que ha sido más exitoso, si lo queremos ver así, en esos ambientes, en poner su nombre, en sacar su mensaje y en fijar un poco el ritmo de la campaña. Y eso se ve también en cómo reaccionan los otros candidatos a él. Ya vemos que hay candidatos queriendo colgarse un poco ahí de ese momentum que lleva Pineda. Villacorta esta semana estuvo intentando debatir con él, queriéndolo retar ahí. Por supuesto, Carlos Pineda no se dio, ¿verdad? Pero ya ahí se ve movimiento, ¿verdad? Y esto es porque es el candidato que ha logrado salirse un poco del montón, ¿verdad? Que Sin duda. eso es lo difícil de esta campaña. Sí, varias cosas con eso. Primero, sí, aquí tratamos de hacer análisis, por supuesto, que damos nuestra opinión. Creo que se ha hablado también acerca de la calidad del discurso de Pineda. Obviamente nos parece un discurso muy pobre, un discurso Básico. sí, un discurso además que, como decía Rudy, me gustó ese clip que sacamos de Tangente en el cual él dice que es como un juego de Jenga, ¿verdad? Sí. O sea, mientras cada vez da declaraciones y le sube un piso al Jenga, más agujeros deja abajo. Realmente, a mí la impresión que me deja Carlos Pineda es la de un tipo inteligente, pero un tipo que no se ha preocupado en absoluto de enterarse de administración pública. De formarse en Lo temas ve de como Estado, algo digamos. secundario, ¿verdad? Ni siquiera sé si va a estar en sus prioridades después, si es que llega a ganar. O sea, falta muchísimo para que algo de eso suceda, pero sin duda está en la conversación. Y hay que entender, sobre todo le pido yo a las personas que tienen más conocimiento, por ejemplo, el prototipo de usuario de Twitter, que es un voto más exigente en ese sentido, que entiende que se está haciendo análisis y que en una red que no es usada, creo que ni
tipo el 6% de la población en Guatemala. Menos debe ser, como un 3%. Debe ser como un 3%, sí. Sí, ahí no estamos inflando a nadie, aunque quisiéramos. No se puede. Sí, ojalá tuviéramos ese poder de decir, vote por este candidato y eso lograra, pero o no que fuera tan fácil poder, de que le haces la ley del hielo y de repente el cuate se desinfla, ¿verdad? Sí, no funciona así de esa forma. Además hay que entender que si alguien en ese sentido le tomó el pulso y la temperatura al electorado guatemalteco, ha sido Pineda. ¿Por qué? Porque el mensaje no va dirigido precisamente a los que escuchan tangente, diría yo, a este tipo de público. No va que al final dirigido es un público élite. A los tuiteros de Guatemala. Enterado, su mensaje es un mensaje muy simple y es: yo vengo de afuera, yo soy exitoso haciendo otra cosa, ahora me metí en esto. Soy el distinto, voten por mí. Es muy, muy simple. Claro. Muy, muy simple. Y es muy normal que usted, público de tangente, usted, tuitero asiduo, no se sienta encantado por un discurso de un tipo que es... Al contrario, un poco asustado. Muy básico, se asusta, además autoritario, ¿verdad? Que le habla a Dina Fernández, por ejemplo, hace una semana. Aunque estaba haciendo ajustes, ¿no? Ayer escuché la entrevista que le dio a Ben Keichin, amigo nuestro, al que le mandamos un abrazo. Sí. Que sería buenísimo algún día tenerlo también aquí invitado en Tangente. Que por cierto, le está yendo muy bien en su contenido y qué bueno. Buenísimo. Es un contenido buenísimo. Yo se lo recomiendo, la verdad. Ayer tenía 60,000 personas conectadas. Ben, eso, y para mí el contenido que hace Ben, que es cómico, pero cómico serio, ¿verdad? Porque es cómico de crítica política, es de lo mejor que hay en Guatemala, así que se lo recomiendo. Ahí de lo mejor, y además le hizo una muy buena entrevista a Pineda porque sin dejar de ser crítico le saca un poco más. Lo que vi es un ajuste ya en Pineda, parece que Pineda en ese sentido, y eso es lo que hace que en tu apuesta electoral no sea eminentemente clientelar, es que es más sensible a la opinión pública. Le cayó duro por la entrevista que le hizo Dina Fernández ante el público de una universidad en Guatemala, y lo veo haciendo ajustes. Él no te va a admitir que metió la pata, pero lo veo haciendo ajustes. Claro, es que al final no cabe duda que hablar así como le habló a Dina Fernández, en la forma como estaba manejando al público y todo choca, ¿verdad? Y al público local le choca, asusta. Entonces, claro, él se da cuenta, hace un ajuste y por eso ya lo ves un poco más amable, lo ves más platicador, no lo ves con esa actitud tan confrontativa con la prensa, ¿verdad? Claro. Ahora, regresando a la data que hay previa a las encuestas y que nos dicen algunas cosas interesantes, es la red que es muy difícil medir WhatsApp, ni siquiera sé si hay una metodología para hacerlo, pero de las que se pueden medir y tienen estadísticas, TikTok es en este momento la que te permitía hacer un salto de calidad en conocimiento, que es la variable número 1, y Pineda creo que rebasa más de 2-1 a quien le sigue en redes en TikTok. Creo que es Sandra Torres de los punteros de las... En cantidad de usuarios. En cantidad de usuarios y el volumen de las interacciones, etcétera. Y después, en lo que habíamos medido en trends de Google, estamos hablando de que el interés por Pineda es más del doble de la que va en segundo lugar en eso, que es Sandra Torres, que es curioso. El mapa de Pineda, cuando miras los Google Trends y las búsquedas, está en azul. Prácticamente todo el país. Eso lo está buscando. Aparte que es una figura nueva para el mundo político, desconocido en esos ámbitos, entonces la gente tiene curiosidad de ver quién es. Que es bien interesante, y son las búsquedas asociadas. Las búsquedas asociadas son bien interesantes. Carlos Pineda, la gente pregunta en las búsquedas cuál es su partido, cuál es su plan de gobierno y él quién es. No busca otro candidato. Eso quiere decir que hay un público desafecto que no está interesado y no lo compara con otro candidato. Claro, ojo a porque es nuevo. Sí. O sea, tiene esa característica. Exacto, y se ha diferenciado. Y por eso es que ¿por qué le voy a dar gasolina a un pleito con Villacorta? Si Villacorta ¿qué te va a sumar en ese caso? ¿Qué le conviene a Carlos Pineda en todo caso? Apuntarle a las de arriba. Versus... ¿verdad? Que tampoco lo está haciendo tanto, ¿verdad? Y los trends de Google de las que supuestamente llevan arriba. La gente que busca a Suri, busca a Sandra. La gente que busca a Sandra, busca a Suri. Las comparan. Esas dos parecen tener sus destinos atados. ¿Qué nos dice eso de entrada? Que hay como una especie de comparación. Hay una idea de ver en qué se diferencia una de la otra. Si es acaso que se diferencian, ¿verdad? La otra interesante es Villacorta es un público que pregunta cuál es el plan de gobierno de Villacorta en las búsquedas. Es un público un poco más sofisticado, digamos, que quiere escuchar propuesta, y también lo comparan con Bernardo Arévalo. ¿Y qué Villacorta es precisamente un candidato que tiene cierto éxito en Twitter? O sea, hay que decirlo. Ese es un poco su mercado. Igual que la Lo malo es que es una audiencia pequeña todavía. Sí. ¿Verdad? Es una audiencia que no les permite salir más afuera. Hay que ver, aunque Villacorta en elecciones anteriores ha sido más exitoso, y Arévalo parece que sí todavía está en un punto bajo de conocimiento. Villacorta tiene varios departamentos pintados de azul en el interés de las búsquedas en Google Trends. O sea, tiene en el occidente del país, tiene también un poco en Oriente, tiene en Guatemala, sin duda. Arévalo solo en Guatemala.
Arévalo prácticamente no existe en ningún otro lugar. La gente que busca Arévalo busca Villacorta también y busca a su papá. Quiere decir que falta un trabajo de hacer un poco más grande esa figura de Arévalo por parte de Movimiento Semilla. Y ya van tarde, ¿verdad? Las búsquedas de Suri, ahora que me acuerdo, no nada más buscan a Sandra, sino buscan fotos de ella. Le buscan fotos de ella de joven, fotos de la hija. O sea, hay una idea por ahí. Hay un interés por su apariencia. Hay o una por idea su... que Suri es una mujer guapa, es Claro. parte como de su allure y eso es de lo que la gente busca alrededor de ella. Así que eso nos indica un poco quiénes han crecido y más o menos además también las personas a la hora de verlos, qué les evoca y qué se relaciona. Me parece muy interesante. Entonces, hot takes, yo creo que anticipamos todos una importante alza de Pineda. La duda va a ser si claramente va a estar en el cuarto lugar con mucha distancia del quinto, si ya va a estar tercero, o incluso si matemáticamente a nivel de intención de voto en esa fotografía que son las encuestas ya nos va a aparecer en la teórica primera. Otro tema que vuelta, toca Pineda es que, no sé si viste hoy, saca un anuncio diciendo que va a hacer un live a la misma hora en que va a haber un debate presidencial en Canal 7, ¿verdad? Debate al que no lo invitaron y en el que curiosamente invitan a los punteros, pero se cuela un no puntero ahí, que es el oficialista, Manuel Conde, ¿verdad? Está invitada Suri, está invitada Sandra, está invitado Mulet y está invitado Manuel Conde, ¿verdad? No invitan a Carlos Pineda, a pesar de que todo pinta que Carlos Pineda está ya colándose entre los primeros por lo menos 3, 4 lugares, ¿verdad? Por ahí debe andar. Hay que ver qué pasa la otra semana. Mira el olfato de esta figura emergente que es Pineda. Pineda creo que con muy buen tino, rápido, no sé si has visto que tiene un discurso ahora antimonopolios y parte de eso mete algunas ideas un poco confusas, ¿verdad? Te mete cosas como la energía eléctrica, que es un monopolio natural, ¿verdad? Don Carlos, de veras, si está viendo esto o le avisan, apunte sus baterías hacia otros monopolios. Y apunta también hacia la televisión nacional. Que ese sí es bien interesante. Es bien interesante porque la pone adentro, digamos, de esa alianza laxa del pacto de corruptos, que es más un pacto de impunidad que de poder. Ahora hay que ver. Y dice que lo han mantenido invisibilizado, que no lo cubren y que están interesados en no cubrirlo. Ese es un discurso que me parece muy interesante. Nadie lo ha esgrimido, ganador, y que uno se imagina por qué las personas que tienen un discurso más claramente antisistema, críticos del régimen, no lo enarbolaron antes. Y a mí en ese choque, que es un choque nuevo que hay, porque es el choque de, digamos, del político tiktokero, como se le está llamando ya un poco, contra la comunicación tradicional, contra los medios de comunicación tradicionales, que es un choque que estamos viendo en lo comercial, que estamos viendo en estos espacios que están naciendo en medios de comunicación alternativos, y ahora lo estamos viendo en la política también. Los medios tradicionales parece que dicen claramente cuáles son sus apoyos, aunque han entrevistado vía corta, parece que hay como una especie de apertura para entrevistar, Arévalo también, o sea, hay unos espacios ahí, hay que ver si se animan a invitar a Carlos Pineda. Después de lo que está diciendo de ellos, ¿verdad? Los está obligando. O sea, ese es el tema. Porque si no le dan el espacio, lo van a... para mí, le dan más valor a su candidatura y a la fuerza de su mensaje que no invitarlo. Y para Pineda es un gana-gana. O sea, si lo cubren, genial. Y si no lo cubren, y sigue con ese discurso de que lo tienen ahí porque es peligroso. Porque, o sea, creo que en ese sentido, de veras, y era lo que anticipábamos antes de la salida de la campaña, es que había que entender la oportunidad que tenías para crecer rápidamente y que te pusiera en la contienda. Solo lo he entendido él. Por eso es que estamos hablando realmente de esa forma. No es que nos guste, es que hay que analizarlo porque es el único que ha logrado salirse el montón de esa forma. Pero ¿no te parece eso? Que nadie más en los candidatos, ni siquiera las que iban punteras y estaban jugando catenacho electoral, parece que todas las personas, las nociones más básicas de marketing electoral, pero especialmente de marketing digital, como que están teniendo un curso acelerado ya en la campaña, y Pineda ya lo tenía. Además, entiendo yo que el equipo, o parte del equipo digital de la campaña de Ni Corrupto ni Ladrón y esa imagen de outsider de Jimmy Morales está trabajando con Pineda. Que eso es un dato interesante y te explica un poco lo que está pasando. Parece que perfeccionaron ahora el modelo. Ahora, yo creo que el original Pineda era Roberto Arzú. ¿A la que me refiero? A que él iba un poco en ese crecimiento de conocimiento, crecimiento también de posicionarse en la opinión pública con temas fuertes, de crítica además, pero claro, le cortan las alas a medio vuelo y está ahorita en este proceso. Ahora, no está fuera todavía del todo Roberto Arzú, ¿verdad? Y hay por ahí algunos, digámosles rumores, pero de que podría a lo mejor ser inscrito, ¿verdad? ¿Y qué efecto podría tener eso en el mismo Carlos Pineda? Porque al final el público es mucho del mismo, ¿verdad? Ese público que a lo mejor estaba empezando a ver a Roberto Arzú como una opción, pues voltea a ver a Pineda como una opción
no sé si similar, pero digamos con un discurso parecido y los medios parecidos también para llegarle al público. Y si regresa Roberto Arzú a la contienda, ¿qué efecto va a tener eso en la contienda a 2 meses? O a, bueno, menos Para de mí 2 eso te meses. delata la debilidad de las punteras y que son afines al oficialismo cada una de las dos, ¿verdad? Suri tal vez intentó desmarcarse antes, tenían algunos pleitos ahí que se miraban ya cómo votaba Valor y Unionista en el Congreso, pero han sido aliadas del oficialismo y de esos grupos de interés que se te traducen en grupos de poder. La debilidad de ellas y no saber qué hacer con este outsider. Entonces, lo que les invita es a esas mentes maquiavélicas a, bueno, habíamos vetado a Boberto porque Boberto Mejor dejémoslo correr. bueno, tenía un pleito con Yamatei, también tenía un discurso bastante de maverick, ¿verdad? Te salgaba algunas cosas así de autoritarismo de tipo pena de muerte, pero te salía después con el problema de la energía eléctrica, etcétera. Por cierto que también Pineda lo habla. Y ahora lo que harían claramente es meterlo para partir el voto. O sea, lo que quisieran en este caso es contener un poco y que ese voto anti-régimen que pueden cachar en alguna medida vía corta, Arevalo en mucho menor medida, Mulet para algunas personas, o ahora Pineda, pueda también meterse Roberto y en medio de eso salvar las candidaturas de las que habían sido las punteras. Lograr de que las se dos o por lo despeguen. menos de una. Sí. Lograr que se despeguen. Ahora, el cálculo puede no salir del todo, ¿verdad? Yo creo que eso es interesante también, porque al final de cuentas también Roberto puede quitarles algo de voto. O sea, al final el voto no se lo quita solo a uno, sino que se divide, ¿verdad? Un poco el de todos. Pero entonces digamos terminas... que sí pensasen que le va a quitar más votos. Ese es como el... El rollo es lógica. que después de la encuesta, por ejemplo, y depende cómo se use ese instrumento y qué tanto se difunda y el efecto multiplicador que este Yo creo tenga, que se va a usar bastante. puede ser entonces que hay una percepción de que tiene momentum Pineda, o por ejemplo puede ser que de repente Mulet tenga un crecimiento interesante, y la gente ya se olvida un poco de Arzú, los que inicialmente estaban un poco... Vos decís que eso lo termine de poner en el montón. Es que igual, digamos... Porque perdió Nosotros porque estamos hiperconectados perdió y sabemos qué pasó incluso esta mañana, pero la mayoría de personas no ponen tanta atención, entonces puede ser que hasta al final haya cierta confusión y algunas personas incluso se enteren que Roberto siempre sí corría el día que vayan a verle la cara en la papeleta, Claro. Si es que al final lo dejan correr. Sí, y habría que ver entonces que eso lo vamos a ver reflejado en la encuesta de junio, ¿verdad? Ahí posiblemente podamos ver qué posición, si es que lo dejan correr, y qué posición va a tomar en la carrera. Es eso. Y si efectivamente le pegó a Pineda. Ahora, lo que pasa es que el problema es que el crecimiento de Pineda se ve fuerte, se ve Sí, duro. y como te digo, o sea, hay un montón de gentes que pueden estar escépticas, pero les gusta que su voto cuente y lo entienden como votar por alguien que tenga chance. Entonces, si miran que este tiene momentum, incluso puede empezar a comerse cierto voto de Mulet. O sea, los efectos electorales en este caso no son lineales, no es 1 más 1 es igual a 2. Ahora, si hay miedo en los equipos de estrategia de las punteras respecto a un outsider que viene ahí metiéndose, un supuesto outsider que viene ahí metiéndose y que les puede quitar a una de las dos el paso a la segunda vuelta, ¿van a romper el catenacho o no? ¿Vos cómo ves ahí? Yo creo que depende, ¿verdad? Van a sentirse obligadas a... Pero es que es difícil, o sea, ¿qué haces? ¿Qué le puedes decir a alguien que no tiene, de lo que no tenés mayor cosa? O que vos tenés una cola mucho más larga. Es el tema, ¿verdad? Porque le pueden sacar a Pineda, por ejemplo, sus vínculos, que son medio oscuros, que sí es narco, pero tenés un montón de narcos en tu partido, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto puedes usar eso? Que es un improvisado, que no sabe, pero vos que sí sabes, y has estado incluso haciendo gobierno o cogobierno, has estado en el oficialismo, que es el caso de ambas, ¿qué resultados has dado? Y al final, el mayor asset de Pineda no deja de ser que no ha participado, que es nuevo, que la gente no lo conoce, sí. Y eso a la gente le gusta, porque las otras tienen un antivoto fuerte, suponemos que tienen un antivoto fuerte, de Sandra lo sabemos, de Suri habría que ver, porque han sido políticas, han sido parte de 2 gobiernos, digamos, altamente criticados, pero Pineda no. Entonces, al final, si se ponen en ese dimes y diretes con Pineda, ellas llevan más las de perder que él. Sí, es que si Pineda va cerrando la brecha de conocimiento que ambas le sacan y que le van a sacar hasta el día de las elecciones, van a ser ambas más conocidas que... No, porque son años de conocimiento que se ha construido. Pero aunque Pineda empiece a tener más negativos que positivos
como va creciendo, difícil que llegue a las proporciones de ellas. Entonces creo que en ese sentido sí es como una guerra de atrición, una guerra de trincheras, ¿verdad? Donde los recursos de uno y otro, en ese sentido, tienen muchísimo más Pineda en cuanto a un bolsón de percepción con el cual puede jugar, y es difícil. Yo creo que si realmente ellas lo miran en un segundo lugar o en un tercero, tienen que salir diciendo algo, pero puede incluso revertirse. Esa es la cosa, que puede ser que les gane Sí. en la batalla discursiva. Sí. Y además que en el campo, o sea, en el campo de batalla, digamos, él tiene ventaja, porque él tiene mejor manejo de redes, él tiene, digamos, ya un público ahí, que hay que ver, a lo mejor buena parte de ese manejo de redes no es orgánico, pero le ayuda a mover el mensaje y a llevarlo a otros Y espacios. sobre todo en una campaña tan yerma de propuestas, que ese es el punto que termina de darle cierta posibilidad a la apuesta de Pineda, que es yo soy distinto, nada más, se acabó. Si Jimmy ya lo hizo, ahora realmente, yo no sé si vos tenés la misma sensación, pero yo empecé a poner atención por edad, ¿verdad? La primera elección en la que le puse atención fue en la que quedó electo Serrano, en los 90. Y ahí la novedad era que había un plan de gobierno, se discutía el plan de gobierno de Roberto Carpio, no lo tenía mucho Serrano, se había obligado en segunda vuelta a medio sacar algo, y las demás siempre había algunas apuestas programáticas que lanzaban los candidatos. Y Sí. eso se empieza a perder después de Otto Pérez. Digamos que no había mucha propuesta, sino Creo que el era último muy gobierno mucho... fue la UNE. O sea, definitivamente el último gobierno que No, Otto tuvo... Pérez creo que sí tenía sus propuestas, ¿sí te Pero acuerdas? Otto Pérez, bueno, seguridad que era, pero Sí. que ya la traía del gobierno de la campaña anterior. Está bien, pero después en el 2015 tenemos el fenómeno del movimiento cívico 2015 que se come todo, y básicamente era qué tenías que decir al respecto. O en el caso de Valdizón no decir y tratar de hacer de que nada estaba pasando. Y en la del 2019, esa campaña tan extraña con el vacío de una Suri que tenía cierta intención de voto, no la dejan correr, y Tel Maldana. Entonces, tampoco había grandes propuestas. Algo veías ahí del Tren Maya que estaba hablando Yamatei, Pero que no vacío, hizo o sea, absolutamente cosa, nada. y además una cosa que a nivel de impacto nacional no te generaba mayor... Pero ¿y ahora? No hay nada. No hay nada. Nada. No hay nada. Nada. No hay nada. Y eso es bien interesante, ¿verdad? Porque, digamos, ves unas grandes líneas, digamos, Suri con el tema de seguridad y pena de muerte. Y pero, que dice pero lo mismo que tampoco le da Sandra, duro. te hablan de cámaras. Pero tampoco y de... ¿Cuál es el eslogan de Suri? Sí, ¿Cuál es el eslogan de Sandra? Tampoco lo sé. O sea, nosotros que estamos viendo esto... Orden y transformación, no lo sé. ese sí me lo sé. Bueno. El de Suri es el pueblo manda. Ahora el pueblo Ahora manda. sí, ahora sí. Pero es, Algo así, es pero una eso es cosa todo. donde O sea, eso no es, cabe ¿qué todo y no hay propuesta nada. es eso? Ajá. Sí. Sí, eso. Y Carlos Pineda, que es todo. O sea, él te habla de todo, en todo momento, ¿verdad? O sea, no tiene tampoco un solo enfoque, sino que un día te habla de electricidad, otro día te habla de corrupción, otro día te habla de los medios. Entonces, también el mensaje está muy disperso. La gente está votando por pura popularidad, por las caras, y ahí creo que las dos candidatas punteras tienen mucho que perder porque son muy malas candidatas. De acuerdo. O sea, que el mensaje robótico, la forma de expresarse robótica, tampoco les veo como esa gana de salir con la gente, o sea, se les ve lejanas de las personas. Y eso creo que tiene un Más efecto a Suri, fuerte. ¿verdad? Suri que tiene Bueno, esta como totalmente, pinta ¿verdad? de mala de telenovela y señora guapa de la zona 14 en perifollada. Sí. Y que así va a los mitines, así va a la vez con sombrero, no sé, así con un traje que se ve caro. Sí. Y eso definitivamente no te acerca a la gente, ¿verdad? No. Mientras que a Pineda lo ves metido en el lado Y sobre de todo en estos tiempos, Izabal, ¿verdad? Yo creo que debe ser un poco chocante realmente llegar con esa imagen de Catalina Krill sin parche. Bueno, vamos a ver. Por eso yo quiero ver encuestas realmente. Sí. Así que seguramente... Estamos emocionados ya por la encuesta de la otra semana. La estamos esperando así como agua de mayo, diría. Sí. Creo que sí. Eso nos va a dar mucho de qué hablar y va a estar bien interesante. Así que no se pierdan esa cobertura porque creo que le vamos a dar duro, ¿verdad? Hay Totalmente. bastante para hablar. Eso Hay es otro para tema gente. que yo creo que podríamos también platicar porque es un tema a nivel mundial, pero obviamente importa a nivel mundo y más si eres Guatemala y estás muy poquitos kilómetros relativamente al sur de la gran potencia que es Estados Unidos. Se movieron algunas cosas en Estados Unidos las últimas semanas que creo que vale la pena Sí. platicar de ellas. Número uno, Trump le levantan cargos, ¿verdad? Eso ya es noticia de hace un par de semanas. Eso no lo invalida de poder ir a la contienda electoral. Interesante Él ya eso en el contexto trayéndolo al contexto guatemalteco, ¿verdad? Porque Sí. está, digamos, metido en La un proceso. guatemalización pero de- puede, pero además que puede participar. Sí. O sea,
que eso al final tiene que ver con Guatemala, ¿verdad? Así ¿Cuánta es. gente aquí no está bloqueada porque tiene un proceso, pero no Y se que está además algunos tienen y violentando unos sí corren y otros no, es una cosa bien es una extraña. cosa loca, ¿verdad? Pero bueno, Trump al final de cuentas, con esto, ante su base o la base republicana dura, se victimiza. Eso le quita un poco y le corta las alas a DeSantis y a otros que venían con intenciones. Y es muy interesante. Estados Unidos, hay una base conservadora eminentemente. Está muy polarizado Estados Unidos y tiene sus cámaras de eco. Tú escoges si eres de los que miran Fox o eres de los que miran CNN. Eso entre la gente que todavía mira cable, que ya es la minoría, pero es una base muy enardecida, que vota mucho, que se posiciona está bien mucho. comprometida. Y Fox había hecho una apuesta realmente y era voltear página y olvidarse de Donald Trump. El imperio de Robert Murdoch y todos sus medios le llamaban el hombre de Florida, ahí que casi como el viejo que le está Que era también una gritando idea a la nube. del Partido Republicano de decir, bueno, ya, o sea, Ya estuvo con esto es esta una locura. locura, vámonos con una cara fresca, igualmente súper conservador, igualmente radical. De hecho, habían algunas líneas presentándolo como más radical que Trump, o sea, queriéndolo poner así, ¿verdad? Sí. Este es un verdadero conservador, Trump no tanto, ¿verdad? Así es, pero el asunto es, hoy en día el Partido Demócrata está dirigido por los líderes, mientras que el Partido Republicano está secuestrado, digamos, por los activistas y por los votantes más radicales. ¿Por qué esto es interesante? Porque los cargos a Trump lo victimizan ante la base, relanzan su popularidad, obligan a los críticos de él y que le iban a disputar la candidatura A ponerse al lado de Trump, claro. Ajá. Y del otro lado, se anuncia algo que habían dudas y que a medida que pasaba el tiempo se miraba más improbable, pero habían dudas todavía, y era que Joe Biden confirmara que iba a ir por un segundo término, y lo hizo hace 2 días. Sí. Biden es históricamente un presidente que tiene un rating de aprobación bajo y ha tenido ya va un poco más de la mitad de su periodo y ha sido tumultuoso. O sea, a nivel internacional, muchos de problemas internos también, el problema de la epidemia de consumo de opiáceos y de opioides, el tema de que si hay o no hay recesión económica, toda la guerra en Ucrania, ¿verdad? Afuera la guerra de Ucrania, la frontera y los problemas de inmigración. Y su propia tema, salud, o sea, su propio... Eso. ¿verdad? La forma como se dirige al público, lo que anda errático, ¿verdad? Y los grandes temas en Estados Unidos, ¿verdad? Algunos que le favorecen a él, por ejemplo, el tema del aborto, que ese fue un disparo que se pegaron los republicanos en el pie. El otro tema, el exceso de la cultura woke, etcétera. Eso es como lo grande. El tema es, Biden no es popular, pero tampoco es grandemente odiado. Entonces, la apuesta ahora de los demócratas, y eso solo funciona y se entiende por la polarización inmensa de Estados Unidos, es este viejito nuestro le gana al orangután anaranjado. Es el único. De hecho, así lo ven. O sea, es el único candidato seguro. ahorita que puede ganarle a Trump. Es lo más seguro, porque está como, sí a la izquierda, pero no tanto, más pegadito al centro. No es aprobado, pero no es detestado. Y sobre todo, hay un mapa electoral que ellos están confiando que no cambie mucho. Falta mucho para las elecciones, puede pasar algo en la economía. It's the economy stupid, diría James Carville. Pero le están apostando a que si antes había, ¿qué te gusta? 8, 9 estados batalla, estados morados, esos battleground states que les llamaban ellos, que podían ser de un lado o de otro, que cayeran electoralmente, ahora son solo 3. Ahora, en temas interesantes, muchos decían, los demócratas salen, digamos, con este tema en contra de Trump, ¿verdad? O sea, digamos, alrededor del sistema, Trump sale, digamos, afectado, pero a la vez eso la catapulta como la única opción del Partido Republicano. O sea, yo creo que ahí eso va a quedar sepultado en estos meses, ¿verdad? Él va a ser la única opción. Yo creo que no creo que haya una vuelta. Tendría que ser algo muy... Pueden pasar cosas que no, pero tendría que ser algo muy fuerte para que Trump se cayera, digamos. Y eso a la vez parece beneficiar a los demócratas. O sea, termina beneficiándolos porque al final si es Biden el único que puede competir contra Trump y ganarle en este punto, les beneficia que Trump siga fuerte. Pues, ya no hay un mapa de más de 5, un poco menos de 10 estados en los cuales tienes que hacer campaña. Puedes concentrarte en 3. Y los 3 tienen altos chances los demócratas. Uno es Georgia. Georgia lo ganó Biden. Las elecciones que son a nivel estatal
para senadores las han ganado los demócratas en los últimos 2 ciclos. Los 2 para meter senadores y después un senador que tenía que pelear su reelección. Después tenés Wisconsin. En Wisconsin acaba de ganar en elecciones a la Corte Suprema. Rarísimo. En Estados Unidos hay lugares donde incluso los jueces son electos, ¿verdad? Sí. Para la Suprema, la elección la ganaron los demócratas alrededor del tema del derecho de derechos reproductivos y el aborto. Y en Arizona perdió en el pasado ciclo la gobernadora que había sido endosada por Donald Trump y los candidatos de Trump en general. Entonces, A Trump no le fue bien en los midterms. Entonces, entonces también sí, eso hay que tomarlo en cuenta. son estados muy sensibles. Depende, por ejemplo, de qué tanto logras sacar el voto el día de elecciones. Puede ser, digamos, que con un mejor candidato ganen los republicanos en Georgia. Tienen ahí al gobernador que fue reelecto. Y así, o sea, son estados peleados, pero son solo 3 y tienen harto y alto chance de salirlo. Y vas a ver a Biden, perdón, con esto termino, es de todo ese su paquete de inversión en energía, en infraestructura, etcétera, lo vas a ver inaugurando cuanta obra se le atraviese en esos 3 estados. Claro, van a estar fuertes. Ahí van a poner el pisto. Otro tema que me pareció interesante y creo que les pegó a los republicanos también fue el tema de Fox News y Dominion, ¿verdad? Les pegó fuerte. Primero porque les obliga a reconocer que mintieron, ¿verdad? No lo que han hecho, mintieron. ese es el pero tema. Como bueno, son ellos cámaras no. de eco, no Claro, tienen que salir ellos diciendo. no, pero y de hecho creo que parte del trato era no iba a haber una disculpa pública Sí. ni nada, pero digamos que ya el tema está fuera. Pues, Sí. ¿verdad? Se sabe lo que pasó. Y luego la otra que tienen que deshacerse de su figura principal, ¿verdad? Que es Tucker Carlson también, Sí. ¿verdad? Parece que es por otras razones, pero digamos sí, que hay en algo el contexto, moviéndose. pasa en el momento, ¿verdad? Sí. Y entonces eso también es un golpe fuerte para los republicanos y para Fox News, ¿verdad? Que es al final su cámara de eco más fuerte, creo yo, hasta el momento, ¿verdad? O una de sus cámaras de eco más fuerte, ¿verdad? Sí, al final es difícil en Estados Unidos porque realmente cuando miras haces el ejercicio de mirar Fox o CNN, a mí las dos me parecen altamente manipuladoras. Totalmente. Pero todavía te da o te transmite un poco de la sensación que los de CNN, incluso cuando están siendo manipuladores, creen en la causa. Pero este escándalo de Dominion, que eran las máquinas de votación electrónica, etcétera, y que los de Fox sabían, y eso se conoce a través ahora de chats y de correos, sabían que la campaña o el brazo judicial de la campaña de Trump mentía directamente con estos alegatos. Ellos lo sabían, lo estaban magnificando. Entonces, y de hecho, hay correos donde el mismo Tucker Carlson les decía, y eso los va a sabemos acompañar que esto de es por vida. mentira y demás, pero lo decimos en la tele. Y eso ¿verdad? les va a acompañar de por vida. ¿verdad? Es una mancha muy fuerte. Lo fregado es eso, ¿verdad? Ya no existen esos espacios en Estados Unidos, esas grandes plazas virtuales o reales en las cuales podías ver los dos puntos de vista y a partir de eso la audiencia podía tomar puntos de uno y otro, sino ahora son cámaras de eco. Entonces, ¿qué tanto esto baja y tiene un efecto para desactivar a los radicales, especialmente de la derecha? Parece que no mucho. No los va a desactivar. Ahora, el problema es que en lo que convirtieron esos medios, digamos, porque yo creo que ambos extremos tienen ese mismo problema, es que tampoco te da espacio para que la gente pueda tener información de mejor calidad, ¿verdad? O sea, lo ves claramente, lo que estás viendo es una cámara de eco, ¿verdad? La gente está contenta con su cámara de eco y no sale de ahí, ¿verdad? Y luego lo que tenés es que el otro lado es radical y entonces ataques y demás. No veo, digamos, en ese contexto un espacio para mejor discusión de mejor calidad en Estados Unidos. No, pues. Y van para peor, porque conforme van recibiendo golpes estos medios grandes también, los medios chiquitos que van saliendo de ahí, digamos, si Tucker Carlson instala su propio medio o se pasa, va a ser más radical, ¿verdad? O sea, el incentivo es a ser más radical. Así es. Y a digamos, aquellos me están jodiendo porque hay una pelea entre Tucker Carlson y Fox News, ¿verdad? Por el contrato que parece que quieren seguirle pagando para que no se vaya a otro medio, una cantidad de dinero bastante grande, parece que eran 1.6 millones de dólares al mes, Sí. lo que le quieren seguir pagando para que él no se vaya a otro medio, cosa que él quiere pelear porque obviamente él quiere irse a otro medio y crecer de ahí, ¿verdad? Pero lo que va es hacia espacios más radicalizados, ¿verdad? Y es que está la inercia en ese sentido de la polarización que es difícil saber cómo se va a distender en algún momento. Vos miras, por ejemplo, gente como
Joe Rogan, que tiene ideas bastante socialistas cuando las expone. Sí, él es un liberal, Ni digamos, siquiera liberal, de o sea, vieja él tiene- escuela. Pero él tiene ciertas ideas, por ejemplo, de redistribución de riqueza, iba por Bernie Sanders, etcétera. Sí. Pero le pegan tan De duro. hecho, es su político favorito. Pero le pegan tan duro los wokes que lo terminan radicalizando. Es un poco lo mismo de Jordan Peterson cuando se mete en el discurso Sí. social en Estados Unidos. A Bill Maher le pasó algo ese sí parecido era un también. Bill Maher, por Es el ejemplo, creo yo, más claro. Y él lo dice, porque él además es muy abierto con eso. Dice, yo soy un liberal de vieja escuela, pero cuando los liberales se van hacia el tema woke, yo ahí estoy completamente fuera. O el mismo ¿verdad? Elon Musk, ¿verdad? Cómo ha cambiado su discurso y se ha radicalizado. Tiene también que ver con ese lado tan vitriólico de la izquierda progresista, que cualquier cosa que se desapegue un centímetro de lo que ellos dicen ya es inmediatamente fascismo, es machismo, es bien difícil. Entonces, ¿cómo desactivar esas cuestiones? En Estados Unidos la polarización se ha canalizado a través de guerra y se ha canalizado a través de episodios de mucho malestar social, por ejemplo los 60s y 70s con los movimientos de derechos humanos y la guerra de Vietnam, y en este momento se siente así un poco una calma sorda de gente que se detesta. O sea, a mí me resulta todavía impensable lo que algunos auguran de una guerra civil, digamos, o una, como le llama esta loca que apoya a Trump, Marjorie Taylor Greene, que dice que tiene que haber un divorcio nacional. Parecen unas soluciones increíbles, pero solo que ya se hable de eso. Sí, ya es una... No soy capaz todavía de imaginar cómo poder resolver esto. Ojalá, por ejemplo, ese Ojalá sistema no sea no una fuera guerra tan civil, binario ¿verdad? Pero... y existiera el camino para una tercera vía, por ejemplo, que tomara cierta fuerza política y siguiera de fiel de la balanza, pero es tan grande ese país, instituciones tan viejas, que reformarlas se hace complicado pensar. Ahora, lo interesante es que, digamos, si va a haber un conflicto, digamos, no sé de qué tipo, en el futuro, los temas por los que se va a dar, tema de política identitaria, temas como el aborto, temas como... Esos son los temas que provocan esa división tan fuerte en Estados Unidos, que están metidos al final en la cultura de la gente, están metidos en cómo viven su vida, porque el tema religioso y todo es tan fuerte, digamos, en la forma como te manejas, que al final es bien interesante de ver. Y ahí yo quería jalar ese tema para Guatemala, ¿verdad? Porque yo creo que algunas personas apostaban a que esta elección se iba a girar mucho en torno al tema de la política identitaria, lo cual fue un error de cálculo. Eso era, creo que impresionante, Alvarito ¿verdad? Arzú y algunas Exacto, personas que es un poco, de... creo que un poco más, los que están más a la derecha, conservadora, radical, y yo creo que parte del círculo de Sur y Ríos también iba un poco por ahí, una parte, ¿verdad? Y apostaban a que aquí iba a ser la política identitaria el tema, y luego se enfrentan a gente como Carlos Pineda o como Roberto Arzú, que te sale por cualquier lado, que les da lo mismo, pues. Y al final, si tienen que adoptar el discurso conservador en este tema, lo adoptan, y si se quieren poner más socialistas aquí, se ponen socialistas y les da lo mismo. O sea, aquí no hay eso. Y ahí están perdiendo, creo que están un poco descolocados. No los ves vos, aparte, a través de sus voceros y todo, un poco descolocados ahí sobre qué está pasando la elección en el país y que se les puede ir de las manos. Fácilmente. Muchísimo. No son los únicos que les pasa esto. También... Hay otros antecedentes en el mundo. Por ejemplo, los demócratas en un momento sentían que como los latinos votaban por ellos, eso iba a ser así toda la vida y se encuentran con los latinos conservadores. Pero regresando al tema de Guatemala, históricamente aquí el tema de ese es comunista y come niños había pegado en capas conservadoras que se activaban. Pero esta vez... Particularmente en tiempos del conflicto armado, que digamos, había un... Ese es el rollo. Había un momento para que eso pegara. Y creo que también ese discurso se utilizó en 2015, bueno, después de 2015, ¿verdad? Para el tema de CICIG y todo, pero eso se desinfló rápido. No, y sobre todo en un país donde claramente no hay resultados a nivel de desarrollo, a nivel de economía, a nivel de lo que te debiera proveer el Estado básicamente para que vos puedas hacer lo tuyo. Que usar eso para cubrir las miserias de este sistema simplemente ya no da. Sí. Ya no da. A las personas eso ya les vale madre. Entonces, sí, o sea, puede estar ahí. Que me hables de aborto cuando yo voy al centro de salud y no tienen, pero ni una aspirina, creo que... O Quiñones ahí me resbala, cargando la procesión y todo. Eso cada vez mueve menos personas. Mueve muchísimas menos personas. Lo que sí está claro es que, digamos, los candidatos tienen que guardar ciertas formas en ciertos temas. Y eso se va a ver, ya va a haber dentro de poco el famoso foro de Yo Soy Samuel, ¿verdad? Que lo organiza... Y los vas a ver ahí a todos diciendo que son ¿quién está a favor del aborto? Ninguno. Todos a favor de la pena de muerte. Ajá, todos se uniforman en ese sentido, pero al final esos temas no tienen ninguna consecuencia o ningún efecto electoral, ¿verdad? Más que
Sí, tiene. Pero digamos tienen en el, que sentido no el- que en el sentido que los uniforman y no te puedes salir de eso, ¿verdad? Sí. Si te salís, si sos una opción. Sí. O sea, si decís yo soy pro aborto, sos No, y ahí Guatemala moriste, sigue pues, siendo te moriste como conservadora. opción, ¿verdad? El punto es Ajá. que las personas no son tan estúpidas, al final de cuentas. Y eso va de la mano de un montón de cosas, pero parte es el tema de la urbanización. Realmente, antes, bueno, la gente que mientras más urbana está, más fuentes de información tiene, alternativas, tiene también una cercanía más con sus vecinos y puede ver gente que es distinta y que no te pasa nada que pase a la par un gay vestido, o sea, no me está haciendo nada, pues. Pasa una chica con una pañoleta verde a favor del aborto y sí, no es mi rollo, pero no está haciendo No me nada importa. malo. Así piensa no sé, mi sobrina. Todas esas distancias se reducen en la urbanización. Entonces, en ese sentido, yo creo que a pesar de que Guatemala sigue siendo eminentemente conservador y Sí. lo va a seguir siendo, eso pega menos cuando la gente está diciendo, bueno, esto es una mara que se está robando todo y a costa de nosotros. Claro. O sea, tenés otros temas que importan más. Claramente. Pero bueno, Javier, estuvo alegre la conversación. Bueno, Vamos como a siempre. cerrarla aquí porque la otra semana va a estar alegre. Creo que va a haber bastante de qué hablar. Aparte que también queremos anunciar que tenemos nuestra primera entrevista ya con un candidato, ¿verdad? Eso también el va a estar primer bonito. candidato va a ser Edmond Mulet el próximo martes. No se la pierdan, síganos aquí en nuestras redes. A las 5 p.m., sí, martes a las 5 p.m. Gracias, Carlos. Y va a estar interesante. Daniel lo va a estar entrevistando y va a estar alegre. Vamos a tratar de hacer una entrevista un Vamos poco a distinta. tener también candidatos a alcaldes, más candidatos a presidentes, candidatos a, Sí. a diputados, así que Tal vez sí es importante aclarar que no vamos a poder tener a todos, ¿verdad? Porque obviamente No da. el tiempo no da, no nos da la vida para eso. Pero vamos a tratar de tener a los más interesantes. y los que acepten. Y los que acepten y los punteros, ¿verdad? Así Por que supuesto, a los invitados. que usted quiera que ver aquí, sobre todo, púyelos ahí a que nos acepten las invitaciones. Sí, vamos a estar mandando invitaciones y vénganse a platicar Sí. y veamos qué quieren decir. Queremos oír a Suri, queremos oír a Sandra, queremos oír a Carlos Pineda, a Villacorta, así que usted también empuje a los candidatos a que vengan aquí y tengan una conversación abierta con nosotros. Entonces volvemos con más de Tangente más adelante y adiós. Gracias. Chao.